Bueno, bueno, aquí estoy con un nuevo tema y lo primero, el disclaimer de siempre, disculpad si hay algo de ruido de fondo, pero voy conduciendo y por tanto pues puede que la calidad de audio no sea la adecuada, pero creo que va a ser suficiente para que me entendáis y creo que la voz se va a escuchar lo suficientemente bien, lo suficientemente nítida, con una calidad mínima para que me podáis escuchar sin ningún tipo de problema. No obstante, el disclaimer hoy es especialmente relevante por dos motivos. Primero, porque voy en un furgón bastante grande y hace más ruido. Y segundo, porque hay tramos de la carretera en las que estoy observando que hay como... es más rugoso el asfalto, entonces al friccionar más hace más ruido. Es posible que escuchéis también más cortes en el audio, que simplemente es que lo pongo en pausa porque el ruido me parece que a lo mejor es suficientemente alto para que pueda afectar a la calidad del audio. Así que sin más, os quiero hablar de lo siguiente. Hace poco se ha estrenado en Netflix una serie sobre Ayrton Senna. Ayrton Senna, aparte de ser mi piloto favorito en Fórmula 1, presumiblemente para mí ha sido el mejor piloto de la historia. Esto muchas veces es difícil de medir porque eran coches diferentes, era una época diferente, se conducía diferente, pero bueno, si intentamos extrapolar datos y vemos la forma de correr, para mí Ayrton Senna es el mejor piloto de la historia que ha habido en Fórmula 1. No es solamente una cuestión de títulos, porque si nos ceñimos a títulos, pues evidentemente sería Michael Schumacher, pero como velocidad al volante y ese don especial que se tiene para conducir un coche, yo creo que esto lo tenía Ayrton Senna por un montón de motivos que os podría dar, no necesariamente vinculados a los números, pero como no venimos a hablar de Fórmula 1, lo que os quería decir es que se ha estrenado este documental al cual he asistido con devoción. Debo deciros que hay otro documental, más estrictamente documental, esto es una serie, pero el primero que se emitió en 2010, que se llama Senna, bueno, hay miles de documentales sobre Senna, pero el que os hago referencia, ves que se llaman igual, se llaman Senna. El de 2010 sí que es un documental que está hecho básicamente a base de extractos de la vida real, con intervenciones de, pues bueno, los personajes relevantes de la época de cuando Ayrton corría y que aún viven. Y esto ha sido una recreación, más en modo serie. Sinceramente debo deciros que me ha gustado. Han cogido actores caracterizados prácticamente igual que los personajes reales, desde Ayrton Senna a Susa, que fue novia de Ayrton. De hecho es bastante chocante verla porque se parece mucho a Susa, incluso habla muy parecido. Bueno, aparece Ron Dennis, aparece Alain Prost, Niki Lauda, muy bien caracterizados. Quizás para mí de todos el peor caracterizado es Ron Dennis. Quizás es para mí el que menos se parece, tiene cierto aire, pero el que menos se parece, aunque pasan muchos personajes por la serie. Bueno, os vengo a decir todo esto porque hay una parte del documental, que de hecho es una parte de la vida de Ayrton Senna. Al principio, cuando él se fue de los karts a correr en la Fórmula 4 en Inglaterra, él tenía una novia brasileña llamada Vivian, si no recuerdo mal, o Lilian, Lilian Vasconcelos Souza, si no recuerdo mal. Bueno, pues esta chica decidió acompañarle a Inglaterra para que compitiera en la Fórmula 4, luego posteriormente creo que fue la Fórmula 3000. Decidió acompañarle, pero el pacto inicial era que solamente iba a correr un año y después volverían a Brasil, porque el empeño de ella era que volvieran a Brasil. Ella no quería quedarse en Inglaterra de ninguna de las maneras. Aparte, se adaptó muy mal, algo que suele ser habitual entre gente que viene de Latinoamérica a Inglaterra. Es un choque cultural bastante grande, es una alimentación muy diferente, es una manera de ser de los ingleses muy diferente a lo que están habituadas pues la gente de Latinoamérica, donde las personas son muchísimo más cercanas, es muchísimo más fácil conversar, hay mucho más sentimiento de colectivo entre las personas. Inglaterra es gris, llueve mucho, la vida se termina a las 3:30 de la tarde, el invierno es muy duro, hace frío, nieve, hielo, y la gente a las 4, 3:30 se va a su casa, acaba su jornada y no vuelven a salir, ¿vale? Entonces, esto unido evidentemente a una gastronomía bastante lamentable como es la británica. Esto suele ser un choque cultural bastante grande. En resumen, la muchacha no se adaptó de ninguna de las maneras y martirizó y torturó a Ayrton para que volvieran a Brasil.
hasta tal punto que lo consiguió. Debo deciros también que esta idea estaba fomentada y apoyada por la propia familia de Ayrton, ya que su padre le obligó a prometer que correría un año y se volvería. Quiero que os deis cuenta en ambos casos lo absurdo de la promesa, porque si tú estás apoyando a la persona que quieres y que aprecias, en este caso hijo y novio, a que vaya a la Fórmula Ford a competir con la posibilidad de progresar, con la posibilidad de ganar, con la posibilidad de hacer algo dentro del mundo del automovilismo, deberéis entender que no tiene ningún sentido que se le ponga un coto de tiempo a esa aventura, porque no tiene lógica ir a competir un año con la posibilidad de ganar, que de hecho ganó, para luego volver a Brasil a simplemente abandonar esa carrera deportiva. Era lo que el padre pretendía, simplemente que corriera para que matara esa ilusión y luego volver. Eso no tiene lógica porque competir en esas categorías es algo muy costoso, ya no solamente el esfuerzo personal que él tuvo que hacer de cambiar de vida totalmente, de aprender inglés, porque Ayrton Senna fue a Inglaterra y apenas sabía hablar inglés, aprendió allí a base de tesón. Además necesitas bastante dinero. Él tuvo que mendigar sponsors, tuvo que demostrar con las manos que tenía un talento especial y bueno, se le dieron las oportunidades necesarias para que peleara por el campeonato y de hecho lo ganó. Bien, pues esto estaba alimentado también por el padre. Entonces, con la presión que él tenía alrededor, decidió volver después del campeonato y estuvo a punto de no regresar. Os vengo a decir esto porque uno de los errores que cometió es casarse con la tal Lilian antes de ir hacia Inglaterra. Pero afortunadamente pudo rehacer el error y se separó. Cuando llegó la hora de competir y de pasar a la Fórmula 3000, porque Ayrton tenía ofertas, pues la señora Lilian le dijo a Ayrton que no iba a volver a Reino Unido. Y bueno, pues Ayrton tuvo que tomar la decisión, para mí correctamente, de romper su matrimonio y irse. Bueno, de hecho, en realidad, el matrimonio creo que lo rompió ella. Él simplemente decidió volver para competir y el matrimonio lo rompió ella. En cualquier caso, fue una bendición para Ayrton Senna, porque imaginaros por un momento cuál hubiera sido la consecuencia de que él hubiera cedido a la presión y se hubiera quedado en Brasil y hubiera tirado su carrera por la borda. Daros cuenta que nos habríamos perdido, según mi criterio, al mejor piloto de la historia de la Fórmula 1, no solamente en lo deportivo, sino a nivel del negocio que se generó, las audiencias que trajo para la Fórmula 1 y que se marcó un hito histórico en este deporte, ¿no? Y se marcó una época, sobre todo, ¿no? La época McLaren Honda de Senna y Prost, pues para mí simplemente ha sido inigualable. Hemos tenido cosas parecidas, pero yo creo que aquello no ha tenido una repetición y muy probablemente no la tenga nunca, ¿no? Entonces, para que os deis cuenta lo que hubiera supuesto cuando muy probablemente ese matrimonio tampoco hubiera sido el definitivo. No lo podemos saber, no tenemos elementos de juicio y no se puede predecir el pasado, que es lo que intentaríamos hacer ahora, ¿no? Pero habría sido catastrófico, ¿no? Entonces, me ha servido de esta historia, ¿no? De esta anécdota, porque yo veo en la actualidad, y de hecho me sorprende, alguna vez lo he comentado con vosotros en los vídeos, ver a muchos tíos en este momento en la actualidad que están dejando sus carreras, dejando sus trabajos, desplazándose ellos para seguirlas a ellas. Y lo que es peor, para seguirlas a ellas cuando ni siquiera ella tiene un proyecto que justifique que ese hombre tenga que dejar su carrera a la mitad, o su trabajo, o sus amigos, o su familia, para seguirla a ella, ¿no? Simple y exclusivamente porque quiere seguir manteniendo la relación con esa persona. En muchos de los casos que conozco y que llevo observando ya un tiempo, son relaciones que además ni siquiera llevan mucho tiempo, no han construido nada y evidentemente nace de las pocas opciones que suelen tener los hombres y del apego excesivo al que se están sometiendo por mantener la relación con ella y no quedarse solos, básicamente. Entonces, yo quería aprovechar todo esto para haceros reflexionar a aquellos que me escucháis, a que nunca toméis una decisión tan calamitosa como esa. No toméis nunca la decisión de seguirla a ella y abandonar por completo vuestra vida. Y son varios motivos en los que os podéis apoyar para no tomar una decisión tan calamitosa, ¿no?
El primero es porque no podéis parar vuestra formación, no podéis parar vuestro desempeño profesional. Yo hago bastante hincapié en el tema de vuestro trabajo, sea cual sea lo que os dediquéis, porque es la base fundamental en la que se sostiene vuestra vida. No es necesario que seáis astronautas, no es necesario que seáis superempresarios, no es nada de esto, pero vuestro empeño profesional, en primer lugar, ocupa gran parte de vuestra vida. Cuando os lleváis un revés a nivel sentimental, si encima además no tenéis trabajo, estáis parados, la losa pesa 1 tonelada más. Sin embargo, si tenéis trabajo, si tenéis vuestro negocio, tenéis vuestro lo que sea, ya esto os va a ayudar mucho a salir adelante porque tenéis una ocupación de vuestro tiempo bastante considerable. Pensar que prácticamente las personas que trabajan pues se tiran prácticamente todo el día en el trabajo. Por lo tanto, tenéis menos tiempo para pensar y tenéis menos tiempo para seguir hundiéndoos con pensamientos negativos que no os llevan a ningún sitio, ¿no? En segundo lugar, porque es vuestro sustento. El trabajo, hasta que se diseñe o se invente otra forma de funcionar, a vosotros os dan un trabajo o vosotros os generáis un trabajo que básicamente lo que hace es proporcionaros unos ingresos con los cuales vivís. Entonces, esto es de suma importancia. Cuando la economía falla, muchas facetas de vuestra vida empiezan a fallar también. De hecho, tan importante es que lo mismo ocurre en las relaciones, ¿verdad? Cuando el dinero empieza a fallar, pues la relación empieza a fallar. Los más románticos pues intentan desvirtuar esto, ¿verdad? Intentan hacer ver como que el dinero no lo es todo. Tenemos las típicas frases hechas que no van a ningún sitio y que no tienen absolutamente ningún sentido, como el dinero no da la felicidad y absurdeces de ese tipo. Como si no tener dinero sí que os diera la felicidad, y no necesariamente es así. Puedes no tener dinero y estar satisfecho, estar feliz, y puedes tener dinero y estar satisfecho, estar feliz. De hecho, el dinero realmente actúa como un potenciador. Si tú eres una buena persona, puede ayudarte a potenciar esas cualidades que tú tienes como buen individuo, y si eres un mal individuo, pues puede potenciar esas cualidades que tú tienes como mal individuo. El dinero no es bueno ni malo per se, está más bien en la madurez y en los valores del individuo, cómo se va a hacer uso de ese dinero y cómo vas a dejar tú que ese dinero afecte en tu vida, ¿no? Y cómo lo vas a distribuir y cómo lo vas a usar, ¿no? Cómo lo vas a manejar. Así que el dinero no va a hacer que seas mejor ni peor persona en función de, evidentemente, cómo tú decidas usarlo, ¿verdad? Otra razón en la que debéis apoyaros para no tomar una decisión de ese calado es que es bastante probable que vuestra relación no acabe bien. Por una mera estadística, sin saber la naturaleza de la relación en concreto, estadísticamente es bastante probable que termine. Tenéis que tener en cuenta una cosa: la mujer en este momento, a día de hoy, mujer moderna, tiene bastante menos motivos para apegarse o para engancharse de una relación de la que tenía antes. Antes lo hacía por mero interés. Ahora siguen actuando por interés, pero ya no necesitan tanto. Ahora tienen trabajos igual de remunerados que los del hombre, están tan insertadas en el trabajo laboral como lo está el hombre, y tienen muchísimas más protecciones legales y sociales de la que han tenido en la vida. Por tanto, tú ya no eres tan necesario. Sí, puede que tenga ese anhelo de querer tener una parejita como tú, pero realmente ya no le haces tanta falta. Entonces, si tomas ese paso y ella se aburre de ti, algo que es bastante probable, y tiene bastante más fácil, y bueno, de hecho más fácil que nunca, conseguir a otro, te va a dejar en una posición de absoluta desprotección, te va a dejar en un terreno hostil, en un lugar donde no conoces a nadie, donde no está tu red de apoyo, y esto va a agravar la situación muchísimo más que si estuvieras por lo menos en tu zona conocida, en el sitio donde has estado siempre, donde tenías tus amigos, tu familia, tu red de apoyo, llámalo como tú quieras, o donde tenías tu trabajo y donde tú pues sabías cómo manejarte mejor. Os puedo decir que he conocido casos graves sobre esto. Conozco desde gente que se ha ido, no solamente ha cambiado de ciudad, sino que ha cambiado de país, irse a países donde no conocían ni el idioma. Relaciones que han terminado, me viene a la cabeza una de una persona bastante cercana que tomó la decisión de irse nada más y nada menos que a Alemania. Creo que alguna vez lo he comentado. La relación se le terminó, creo que fueron 5 o 6 meses, y además tomó un paso bastante desastroso, porque este señor pues tenía en fin, unos activos bastante importantes en España que decidió vender, en fin, un desastre absoluto, ¿vale? Entonces yo os animo a que no toméis decisiones de ese tipo, y hay muchos motivos, os he dado unos cuantos,
pero hay muchos motivos por los que esto no tiene ningún tipo de razón de ser para ti como hombre en la situación en la que nos encontramos actualmente, ¿no? Entonces, yo voy a seguir haciendo hincapié y cada vez más en que adaptéis una mentalidad más de mujer, en el sentido de tenéis que aprender a ser razonablemente más egoístas, no egoístas en vuestra vida con todo, pero sí más egoístas en cuanto a cómo las cosas os tienen que favorecer en un momento dado, ¿no? Y sobre todo con el tema de las relaciones. Ellas son absolutamente pragmáticas. Este es uno de los temas que quiero tratar. Tengo un vídeo pendiente que es los falsos mitos sobre las mujeres, ¿no? Esta historia de que ellas son emocionales y tal. Es cierto, lo que pasa es que son emocionales en facetas específicas, pero en general ellas son, yo me atrevería a decir, casi más pragmáticas que nosotros. Existe esa falsa creencia, ¿no?, de que nosotros somos más pragmáticos y más racionales y tal, y es por facetas. No necesariamente somos más racionales en todo, y de hecho en las relaciones se está demostrando que los tipos son extraordinariamente irracionales y emocionales. Entonces, las mujeres en el tema de las relaciones son absolutamente pragmáticas, lo llevan prácticamente en el ADN, lo han necesitado históricamente, y el pragmatismo que tienen es brutal, hasta tal punto que a ellas no les cuesta nada deshacerse de un tío que ya no les interesa, le pegan 2 tiros en la cabeza y lo dejan en la cuneta. Evidentemente esto es un sentido figurado de hablar. Lo que quiero decir es que lo dejan sin ningún tipo de compasión. No les interesa absolutamente nada lo que el tipo hizo, los esfuerzos, que tal, que de hecho suele ser una de las quejas, ¿no?, de los reclamos habituales que tienen los hombres para consigo mismos cuando los dejan, ¿no? ¿Cómo es posible que ella no valorara todo lo que hizo, los esfuerzos y tal? Pues porque son absolutamente pragmáticas. No le interesas más, ha encontrado otro, llámale como quieras, y te deja, y a la semana siguiente pues está haciendo su vida absolutamente normal, y esto cada vez es más habitual. Por mucho que ellas lo nieguen, lo estamos viendo, lo comprobamos. Da igual lo que digan, sabemos que es así, y en base a eso nosotros tenemos que empezar a adoptar esa mentalidad de mujer también. Os invito a que cada vez tengáis vuestros estándares, no los bajéis, y más vale solo que mal acompañado. Igual que ellas tienen sus estándares y muchas veces son interminables, yo os invito a que tengáis estándares razonables, alineados con la realidad, no como los de ellas, que no están alineados con la realidad, pero que sean alineados con la realidad, pero no los bajéis. No los bajéis, y de la misma manera aplicar la misma practicidad que aplican ellas. Por tanto, iros a perseguirla, a vete a saber dónde, dejando vuestra vida atrás, sobre todo cuando son relaciones que empezáis, es un paso absolutamente equivocado. Por otro lado, podríais decirme, ya Frank, pero es que nosotros no tenemos muchas opciones. Si encima que tenemos pocas opciones tenemos que poner unos estándares y tenemos que exigir determinadas cosas, pues las opciones serán menos. Repito, más vale solo que mal acompañado, y el problema es que rebajar esos estándares o tener que tomar decisiones tan malas como es perseguirla, irse donde ella vaya, os va a provocar un posible prejuicio bastante más lastimoso de lo que va a suponer que simplemente la dejéis ir y sigáis con vuestra vida. Porque vuestra vida, por lo menos, es decir, los pilares básicos los tenéis ya ahí, construidos. El tema aquí es que si os vais a poner en riesgo toda la línea de flotación de vuestra estabilidad vital. Y tomando una decisión como dejar vuestra vida atrás por perseguirla a ella, puede ser pues devastador para toda la estructura de vuestra vida. Y repito, os lo digo por experiencia, en base a que lo he visto. Yo la verdad que a nivel personal nunca he dejado ni un trabajo, ni la zona en la que yo estaba establecido por perseguir a ninguna tía. Pero sí que lo he visto en muchos casos que he tenido alrededor. En fin, tengo experiencia de campo más que suficiente para deciros que rara vez he visto un caso en el que el tío se haya ido persiguiéndola a ella y haya salido bien. No digo que no existan, seguro que existen, pero por norma general eso tiende al desastre. Así que os quería dejar esta reflexión, os mando un saludo a todos, chao.